Buen día, mi nombre es Aldo Rodríguez de la Fuente y estoy estudiando en la Universidad CNCI Virtual con matrícula BNL 093127. A continuación les presento mi proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo impartida por el profesor Omar Amaya Molina. En este proyecto se me pidió contestar unas ciertas preguntas que les diré a continuación. La primera pregunta es: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Los circuitos eléctricos es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como calorífica, lumínica o mecánica. En la actualidad, todos los equipos eléctricos cuentan con un circuito eléctrico para su funcionamiento, en donde la importancia es la transmisión de energía para los hogares y así aprovechar al máximo la utilidad de esta misma. Segunda pregunta: ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? Las leyes de Gustav Robert Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y carga en los circuitos eléctricos, y estos fueron descritos por primera vez en el año de 1846, donde una es la ley de corrientes, en donde postula que la suma de todas las corrientes es que entran en un nodo y tiene que ser igual a la suma de la corriente que salgan de él. Ley de tensiones establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a las tensiones en total del suministro y la energía eléctrica, para obtener los valores de intensidad de la corriente de las ramas de un circuito eléctrico en potencial eléctrico. Tercera pregunta: ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión eléctrica son aquellos que emplean energía eléctrica con tensión eficaz nominal a la superior en algún límite establecido. La fuente de tensión nos sirve para aportar energía a un circuito eléctrico que se divide en dos. Fuente de tensión ideal es la que nos suministra una tensión constante independientemente del valor de la intensidad que suministra. Y fuente de tensión real: la corriente que proporcionan depende de la carga a la que están conectados. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Método de análisis de nudos: se toma un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de este nudo. Método de análisis por mallas: se basa en descubrir términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por conjunto de cortes básicos: lo que se hace es seleccionar un árbol del circuito en gráfico que tienen todos los nudos, pero no tiene lazos. Método de análisis por lazos básicos: en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo, en función de las corrientes de eslabón. Modificación de la geometría en los circuitos: se sustituye una fuente de otra, reemplazándola, y dependiendo del tipo de que sea, será el método que se utilizará. Circuito con fuente ideal de tensión entre dos nudos. Circuito con fuentes dependientes: son fuentes de tensión o voltaje, los cuales van a depender de la alimentación. Circuito con amplificadores operacionales: quiere decir que la corriente y el voltaje entre la salida queda indeterminado. Última pregunta: ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? El capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica, esto cuando están conectados a una diferencia de potencia. Lo que hace un capacitor tan especial es que la habilidad para almacenar energía. Es como una batería cargada. Los capacitores todo tienen tipo de aplicaciones críticas en los circuitos, y las aplicaciones más comunes es el almacenamiento de energía, suprimir las alzas de voltaje y filtrar las señales complejas. Bueno, espero que les haya gustado mi proyecto. Buen día.